Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. ¿Qué hace que una ciudad se llene de pensamiento? ¿Cómo un festival logra transformar la ciencia y las artes en una experiencia colectiva, pública y apasionante? Bienvenidos a Caldo de Cultivo, nuestro programa sobre procesos creativos, donde exploramos las iniciativas culturales más influyentes de Chile. Y en esta oportunidad tenemos una tremenda iniciativa, gestión, fundación, festival que nos está acompañando ya desde el 2011 en Valparaíso y desde el 2014 en Antofagasta. Quienes estén familiarizados con ambas ciudades probablemente ya adivinan de qué estamos hablando. Nos acompaña en el estudio Chantal Signorio. ¿Signorio se pronuncia bien así tal cual? Ya, eso. Directora de la Fundación Puerto de Ideas, que impulsa el festival homónimo en ambas ciudades, con perspectivas culturales y científicas en cada una de ellas. Siempre es imposible separar ambos elementos del todo, pero es sin duda uno de los polos que reúne a miles de personas en torno a escritores, filósofos, científicos y artistas que dialogan con mucha curiosidad y con mucha ansia de conocimiento. Puerto de Ideas sin duda se ha vuelto un referente internacional por su enfoque en la descentralización, y hoy vamos a hablar un poquito de su curaduría multidisciplinar, de su apuesta por la participación de la ciudadanía activa, y vamos a hablar precisamente con Chantal para saber cómo es que se levanta un festival de esta magnitud. ¿Cómo estás, Chantal? Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos aquí a puertas también de una inminente nueva versión en Valparaíso. Muy bien, muchas gracias por tu presentación. A veces cuando uno escucha a otros hablar de lo que uno hace, como que da nervio. ¿Por qué? Bueno, la humildad encarnada, porque sin duda Puerto de Ideas ha marcado un antes y después en la escena cultural chilena. Bueno, quizás la respuesta a tu pregunta es justamente no tenía idea de lo que me estaba metiendo. O sea, creo que la única forma de partir un proyecto es como partir con una idea y en el camino ir construyendo. Yo no soy ingeniero, yo estudié ciencias políticas, tengo una formación, nunca había hecho gestión cultural, o sea, había hecho gestión cultural, pero nunca tampoco me preparé para hacer gestión, o sea, no. Así que se fue construyendo y había un nicho vacío. Yo creo que lo que había es unas ganas de un espacio como ese. O sea, yo sobre todo le achunté a eso, le achunté a crear este espacio donde la gente se puede encontrarse con otras voces, puede abrirse a otros mundos y estos espacios de diálogo. Yo creo que quizá eso fue el acierto, pero yo no lo vi antes. Yo hacía una apuesta que yo estaba convencida, o sea, a mí me decían que era lo más fome que hay lo que yo quería hacer. ¿En serio? ¿Qué te decía para montar un par de cachamanes? Mucha gente, desde el que me dio la ley de donaciones culturales, me decía, imposible que esto funcione. O sea, un festival de conferencias puede ser la cosa más horrenda que hay en esta tierra. A los auspiciadores, a los intelectuales, a los escritores, a todo el mundo, o sea, en mi alrededor. Y yo dije, bueno, y si fracaso, fracaso. Pero ¿cómo hacer que van a haber 500.000 personas interesadas en escuchar? Uy, pero zarpaste sin mapa entonces. No, zarpé nomás, por eso te digo, o sea, hoy día mismo nosotros cumplimos 15 años y hoy día en la mañana estaba conversando eso. O sea, yo nunca supe en lo que me estaba metiendo, nunca entendí. Yo entendí, la primera vez que yo tuve así como una percepción de lo que había pasado fue el lunes después del primer festival, ni siquiera durante el festival, que fui a hablar con el rector de la Universidad de Valparaíso, que hoy día es el ministro de Ciencia, Aldo Valle, y que me invitó a un café a su oficina. Entonces yo me quedé, yo iba a volver a Santiago, me quedé para ese café, voy a esa oficina y él me empieza a hablar de algo que yo no había hecho o que no tenía en mi cabeza, y de lo importante que era que eso hubiera pasado en Valparaíso,
con esas voces, de esa manera, con ese involucrar la ciudad en diferentes locaciones, con cosas que venían desde un Carlo Ginzburg, un Mascoget, así como estos nombres míticos, a voces locales, ¿me entiendes? O sea, había hasta una actividad de circo, por decirte, o sea, realmente... Un panóptico cultural. Totalmente. Y ahí yo dije, algo pasó acá. Qué locura, porque en el fondo uno dice, con toda su gran trayectoria, y no se imagina que no sea un proyecto diseñado así como a instalarse, con una proyección quinquenal por lo menos. Como, cuéntame, onda, ¿qué? ¿Un día despertaste y dijiste, quiero hacer esto? Como, porque además fundaron una fundación que impulsa todo. Entonces, como, ¿cómo es ese proceso para lograrlo? ¿Cachai? Como materializar. Pensemos en la primera versión. Se me dieron cosas, obviamente. Mi historia personal fue la que me permitió hacer lo que hice, obviamente, porque yo soy italiana, yo estudié el colegio francés, pero en Italia, estudié en la universidad y después me casé con un chileno y aterrizo acá. Entonces tenía ese bagaje, esos contactos, ese universo, digamos, ¿no? que son muy importantes. Intercambio, en el fondo. Y yo mi mamá vive en Milán, o sea, yo tengo un hermano, o sea, como que sigo de allá, ¿no? Como una pata acá, una pata allá. Lo que pasa es que después me casé y obviamente pasé mi vida acá. Pero una amiga mía hizo un festival cultural en Italia. En Europa son muy comunes los festivales, ¿ya? Y una amiga mía de la universidad, ella hizo un festival. Y yo iba a ese festival y yo encontraba que era lo mejor que me pasaba en el año, era ir a escuchar a todas estas personas que las había leído o que hubiera querido leerlas o que no tenía idea que existían, pero cuando las escuchaba me devoraba sus libros. O sea, como que es una forma de conectarte muy como amigable con otros, ¿ya? En el sentido muy amplio, porque puede ser científico, puede ser del mundo de las artes, etc. Y yo trabajaba como editora de cultura en el diario El Mercurio, y llegó un momento en que sentí que quería hacer un cambio típico como 45, 46 años, que uno ya dice, ¿qué voy a hacer cuando grande? O sea, ¿cuál va a ser mi último proyecto ya como mío y todo eso? Y... El legado. No, el desafío. Y también. No, más que legado, a mí no va por ahí. Va como, ahora, ¿cuál es mi desafío? Y yo había hecho una fundación, yo tengo 3 hijos celíacos, por lo tanto yo había hecho una fundación que nació en el 2003 y habíamos hecho un grandísimo tema con eso. Sigue la fundación a cargo, yo ya no están mis hijos celíacos justamente a cargo, pero Convivir es la fundación de los celíacos que ha logrado posicionar el tema, legislación, certificación y todo eso. O sea, yo como que soy alguien en el hacer, ¿no? Tampoco tenía idea de lo que estaba haciendo, pero también lo hice y funcionó, y somos las que damos la lista de alimentos certificados sin gluten en Chile, o sea, y entonces agarré el avión y me fui a Milán a hablar con mi amiga. Le dije, oye, ya, ¿y cómo se organiza un festival? Qué buena conversación. Y entonces me dijo, mira, no es para tanto, me decía, no es para tanto. Y un poco aquí, un poco allá, me mandó unos Excel, me mandó como unos modelos de carta de invitación, me decía, mira, si son así tenéis que hacerlo así, tenéis que alojarlo, tenéis que ver cómo comen y transportarlo, una cosa súper como doméstica, digamos, ¿no? Y después tenéis que escoger un tema. Tenéis que escoger un tema. Nosotros en Italia, cada región tiene muchos festivales, por lo tanto, lo que partió siendo festivales de literatura, digamos, que eran escritores de ficción con lectores. Después alguien dijo, bueno, pero ¿por qué solo literatura? ¿Por qué no hacemos un festival de filosofía, de historia clásica, de historia moderna, de periodismo, de economía? Hay festivales de lo que se te ocurra en Europa y son uno más entretenido que el otro, si te gustan esas temáticas, o hay unos más generales y todo eso. Y como en Chile y en Latinoamérica no habían festivales, yo volví a Chile y me puse a escribir y dónde yo quería, ya que yo iba a hacer un solo festival, ¿no? Era una iniciativa... One shot. Yeah. No, yo iba a hacer siempre uno. Yeah. Yo había escogido... no una versión Antofagasta y una versión Valparaíso. No, solamente Valparaíso. Sí. Pero yo todavía no tenía nombre, no tenía Valparaíso. Iba a ser un festival. Yeah. Y lo primero que me dije, no quiero que sea Santiago.
no me interesa hacer nada en Santiago porque encuentro que ya hay demasiado y no puede ser que esto sigamos siendo que todo pasa en Santiago. Entonces el primer desafío era no en Santiago. El segundo desafío era ¿sobre qué? ¿Cuál era el título de la canción? No se llamaba ni Festival de las Ideas, ni Puerto de Ideas, no se llamaba. Era un festival, por ahora estamos recién a eso. Y entonces dije, pero ¿por qué me voy a encerrar en un área? Porque o lo hacía literario, o lo hacía científico, o lo hacía artístico, ¿me entiendes? Y yo decía, no, yo quiero algo que me permita todo, como abordar, ampliar y que en fondo poder invitar lo que me parece importante, interesante y que me provoque. Y ahí fue la creatividad y los procesos creativos. ¿Ah, sí? Por eso que se conecta con lo de ustedes. Y nuestro primer lema, nuestro primer festival fue justamente la palabra al centro de la entretención, creatividad y procesos creativos en encuentros, espectáculos y diálogos con destacados artistas, humanistas y científicos. Totalmente interdisciplinar. Y me gusta el concepto de la palabra al centro. Porque todos me decían que fome escuchar conferencias. Y entonces yo decía, no es verdad. Porque tú vas a conferencias fome. Pero yo he ido a conferencias que tú pasas 1 hora y tú pensaste que habían pasado 3 minutos. Sí, no, y una conferencia te puede volar la cabeza para siempre también. Es decir, como la importancia que pueden llegar a tener bien planteadas, organizadas, curatoriadas. Así que dije, ya, voy a hablar de la palabra, porque en fondo yo creo en la palabra. Y este año el festival que cumple 15 años se llama El Poder de las Palabras. Pues en fondo seguimos ahí, si finalmente eso es lo que... Y lo llamamos Festival de las Ideas. Y yo me acuerdo que escribí 2 carillas, ese era todo mi plan de acción, y fui a Valparaíso. Y si era de creatividad tenía que ser Valparaíso. O sea, Valparaíso fue como... vino después de definir el tema, ¿no? Si yo iba a hablar de creatividad, obviamente la única ciudad que podía... y tenía capacidad logística, claro. tenía también como... masa crítica en la población para poder ir, etcétera, y cercanía también con otras, en la región hay hartas localidades entretenidas, está la región metropolitana cerca, está en el medio del país, se puede llegar gente del norte, del sur, en fin, como que se prestaba también en todos esos sentidos. Es un polo de poder también que es importante en el fondo hacer cultura en donde hay lugares legislativos, que en el fondo que se accione. Eso no ha pasado nada, pero bueno, hay que seguir creyéndolo por lo menos. No sé, de repente desaparecen algunos senadores, diputados, pero se ponen en el público, no hacemos esos protocolos, no. Bueno, nada. Entonces te surgió Valparaíso como una necesidad, ¿no? Como el lugar coherente si tú vas a hacer un festival de creatividad y procesos creativos. Yeah. Era como se prestaba porque más encima si era multidisciplinario, en fondo ahí es donde entró todo, toda la inmigración que fue parte de la construcción y de la cultura que fuimos construyendo como país. Salió también, era como el puerto, era claro. Como el lugar, además que también es un lugar mítico, porque si en Chile todavía el Estado no se ha dado cuenta, el lugar más famoso de Chile es Valparaíso, claro. En la mente de todos los del mundo occidental, por lo menos, digamos. Tú a cualquier europeo le dices Valparaíso y así como que se le vuela la cabeza, o sea lo lleváis a un espacio mítico. Y genera harto interés también como por esta idea del intercambio. Los puertos siempre han sido lugares de claro, ideas como... que van y vienen, ¿no? Entonces el nombre está asociado por esa primera versión. Entonces primero hicimos el nombre Festival de las Ideas y de repente un día obsesionada buscando cosas en internet encuentro un festival pequeñísimo pero que había tenido una versión en España que se llamaba Festival de las Ideas y dije, no podemos hacer un festival sobre la creatividad copiando el nombre, o sea, ya era como partir mal. Y estaba Francisco Segers, que era un publicista, fue un artista, en fin, una persona que yo conversaba mucho con él y dijimos, ya, desafiémonos, busquemos otro nombre. Y nos tomamos muchos cafés, pasamos muchas horas en una cafetería hasta que un día salió Puerto de Ideas. Y que yo creo que fue perfecto. Un golazo, todo el tiempo, de hecho muy reconocido. Y tengo muchas cosas que te quiero preguntar, como respecto ya,
se acuña el nombre, se entiende el lugar, ¿cómo empieza el proceso de la curatoría de los festivales? Porque cada año tienen, al parecer, entonces, una temática. Pero, o un eje, un motor. ¿Ah? El primero me lo leíste, el de la palabra. Pero esa es como nuestra carta magna. Yeah. Eso es. La mantienen. Eso somos. Y entonces, ¿cómo la renuevan? ¿Cómo hacen un proceso de curatoría para volver a pensar sobre su propia identidad y para armar el cartel que terminan armando en términos de invitados? Hablemos de los invitados, porque después te quiero preguntar cuáles son los procesos de mediación y cómo llevan todo eso. En fondo, no queremos calzarnos con un tema, porque esa fue la decisión que tomamos cuando decidimos no hacerlo sobre un tema. ¿Ya? El Festival de Antofagasta es un festival de ciencia. Ahí ya le pusimos un apellido, le pusimos como un área, la restringimos. Pero a Valparaíso no queremos ponerle eso. Que no, o sea, hay años que son más humanistas, hay años que hay más áreas artísticas, hay a veces que metemos mucha más ciencia. No queremos un pie forzado, ¿me entiendes? Nosotros podríamos hacer sobre el habitar hoy. Nosotros podríamos tener arquitectos, voces. No queremos eso. Hay muchos que hacen eso y me parece fantástico, pero nosotros queremos un espacio mucho más libre dentro para programar. Y ¿cómo programamos? Programamos en muchas capas y partimos con mucha anticipación. Nosotros tenemos un directorio, esto es una fundación, tiene un directorio que es muy activo, que son de las diferentes áreas del conocimiento, por tanto nos aporta cada uno como ideas, propuestas. ¿Qué reuniones más entretenidas deben ser? Como estoy leyendo generalmente las hacemos encima, son comidas. Ya. Bueno, te dije que eran entretenidas, ¿viste? Lo intuí bien. Son muy entretenidas. Y después tenemos consejo asesor. Cada festival tiene un consejo asesor donde participan personas que son, no sé, premios nacionales sobre sus áreas y son como son todos que valoran mucho también el espacio que construye Puerto Idea, por lo tanto nos aportan sus ideas, sus propuestas, a veces en nombres, a veces en temas, a veces en diálogo, y sería interesante poner a conversar esto, con este personaje, con este otro, sobre este tema, ¿me entiendes? Porque hay que pensar todo eso. Cómo se aborda una temática. No siempre tiene que ser una conferencia, puede ser una entrevista, puede ser un diálogo, puede ser un debate. O sea, hay que ir. No es una fábrica de salchicha que tú dices, ya, aquí tenemos 10 casilleros y los vamos a llenar. No tenemos idea qué vamos a hacer y cuántos casilleros son. Se va armando cada año. Es muy poco... ¿Estructurado? Es muy poco estructurado y no queremos estructurarlo. Lo hace muy orgánico a la vez, como en el fondo. Claro. Y seguramente un ecosistema que fomenta además mucho la generosidad intelectual, porque en el fondo, si te vas a encontrar en este espacio que está configurado desde el pensamiento mismo, probablemente la idea de compartir interdisciplinarmente debe funcionar muy bien dentro del festival. Así es. Y el primer año costó que las personas en Chile, los de afuera, los que venían de Europa y que ya habían participado en festivales, se manejaban perfecto a lo que estaban, lo que iban a estar expuestos. En vez, los chilenos era como raro, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? O sea, hay gente que llegaba, iba a hacer una conferencia y me decía, ¿pero por qué está la sala llena? Hay 500 personas acá. ¿Cómo lo hicieron? Y me decía, ¿pero por qué? Y yo le digo, pero porque tú vas a hablar. Pero yo hablo todo el rato y llegan 10 personas, ¿me entiendes? Entonces ellos venían con esa experiencia, una experiencia, claro, pero yo le decía, pero tú haces una conferencia en una universidad un martes a las 11 de la mañana. Obvio que llegan 10 personas. ¿Quién va a llegar? Estamos todos estamos trabajando, estamos en el mundo real. Entonces nosotros hacemos el festival el fin de semana, que es una experiencia de todo un fin de semana. Se arma, es otra dinámica, es entrar en otra lógica. Y eso al principio no se veía. Nadie hacía una conferencia un sábado en la mañana, un domingo a las 10:30 de la mañana. Y se llena la actividad. La gente llega igual. Ahora lo están haciendo, ahora se está haciendo. La conferencia, yo creo hoy día que hay muchas conferencias. En ese sentido se da como... Se valora de escuchar el otro, los mismos podcasts, son todos espacios nuevos que antes no existían. Ha evolucionado como lenguaje en el fondo. Sí, como medio de comunicación totalmente. Y cómo se invita, entonces se juntan todos, se hablan también con... Yo tengo redes allá, leo mucho lo que está pasando en los otros festivales y trato de traer voces que
que nos lleven a otro espacio, porque para escuchar siempre lo mismo, justamente hoy día como hay tanta programación en Chile, entonces trato de hacer cosas que sean un poco distintas. ¿Para qué seguir escuchando a las personas que ya están hablando mucho, digamos? Me parece como fome, digamos. Claro. O sea, me tiene que entretener también, yo lo tengo que tener otro fome. ¿Sí? Me gusta también una de las características de la curaduría que he notado en distintas versiones de Puerto Idea, tanto de Antofagasta como de Valparaíso, que es que mezclan grandes nombres con agentes culturales más desconocidos. Es decir, ustedes han tenido una trayectoria de premios Nobel, incluso de invitados, pero también de pensadores locales. ¿Cómo tratan de balancear esas líneas dentro del trabajo de selección de sus invitados? Bueno, mira, eso de tratar de balancear, en realidad es todo un esfuerzo. Como de repente me dice, ay, que tienen muy pocas mujeres. Y yo digo, bueno, porque el año pasado estaba lleno de mujeres, este año nos salió un poco menos. O sea, es como muy difícil eso de tan... No se cuotean. No, si esto no son ministerios, esto no tengo que darle tanto a la izquierda, a la derecha, al centro, a los viejos, a los flacos. No puede pasar por eso. No debe pasar por eso. Si esto es un proyecto cultural, o sea, si en este momento, por ejemplo, ahora en Antofagasta me están apareciendo muchos más hombres, el año pasado tenía un montón de mujeres, bueno, ya, y listo, no me voy a obviamente que yo soy mujer y me interesa que haya una cierta paridad y además que me interesa mucho sobre todo que las mujeres, las niñas que participan tengan ejemplos y modelos y que vean que se puede, etcétera. Todo eso obviamente lo entiendo y todo eso. Pero no voy a dejar de invitar a un caballero porque es viejo, blanco y hombre, digamos. Bueno, pero es súper interesante lo que hace, o sea, y ahí me quedo. En el fondo los contenidos son los que terminan mandando. A mí sí. Ya. A mí sí. Y los contenidos y la forma de comunicarlos. Porque no basta, porque hay gente que puede ser increíble, pero no tiene el arte de la comunicación. Entonces es mejor leerlo a esa persona. Tiene que ser capaces de comunicar. Claro, si no, ¿para qué venir a un festival? ¿Qué sentido tiene? Pero hay gente que no es capaz. Ya. Igual ustedes hacen todo un trabajo de mediación con las audiencias, se aseguran de que sea toda una experiencia. ¿Cómo diseñan esa experiencia ya pensando de cara al público creativamente para poder acercar estos contenidos? Porque muchas veces también puede ser que algunos requieran o tengan barreras culturales de acceso. Como no todas las personas están acostumbradas a escuchar a un antropólogo o un cientista político o un premio Nobel de Economía. ¿Cómo se aseguran de que esas barreras culturales se subsanen y a la vez también cómo lo vuelven una experiencia atractiva? ¿Cómo tratan de volverlo una experiencia atractiva para el público? Tratamos de que la programación tenga una diversidad de niveles de exigencia, por decirlo de alguna manera. Obviamente hay personas que son interesantes de invitar, pero que sabemos que no es para todos, ¿ya? Hay cosas que hasta a mí me quedan como pesadas, pero es importante que estén, digamos. Y bueno, finalmente también ejercita la actividad intelectual. Es un ¿no? desafío. Claro. Entonces, lo que tratamos de hacer es también tener como cosas más... de hecho, tenemos espectáculos, hacemos música, en Antofagasta hacemos cuentacuentos, porque es diferente el Festival de Antofagasta. Entonces hacemos conversaciones sobre temáticas que son mucho más de amplio interés. Invitamos a divulgadores científicos, por ejemplo, que tienen una capacidad de llevar un tema muy complejo a una terminología y a unos ejemplos que te lo acercan mucho, porque si te hablan de física cuántica, la verdad es que tiene que ser alguien que sepa molerlo muy bien para poder captar lo que estamos hablando, porque estos los mundos paralelos no claro, es como algo que literalmente lo ponga en nuestra dimensión. Claro, porque hay un vocabulario que es una... O sea, lo que sucede es que si tú eres un físico y tú hablas con físicos, tú y yo no vamos a entender esa conversación. Entonces yo le digo, tú tenés que hablar como si estuvieras ahí en tu casa comiendo con tu suegra, con tu cuñado y tu familia. Ese es el lenguaje que quiero. Son toda gente inteligente, pero de física no saben nada. Entonces, son ellos que tienen que hacer el esfuerzo hacia el público. El europeo, el conferencista europeo lo tiene súper claro. No te va a hablar nunca y te va a presuponer que tú vas a entender la ley de no sé quién o que vas a conocer tal autor y claro, todo y eso. Para el tecnicismo tiene su paper. Como... Exacto, para hablar con sus pares tiene otras instancias. Entonces, él tiene que llevar la conversación
a tu nivel. Entonces, ese es el ejercicio que se hace. Más que, igual hay algunos que no lo hacen y son un poco experiencias frustrantes, digamos. Pero los chilenos que ya han participado y que conocen, los argentinos son muy buenos en eso, como que los mexicanos también, los colombianos estupendo, además que hablan precioso. Entonces como que ya se fue, pero en los primeros años había que como explicarle, o sea, tú tienes... no te tienes que ver inteligente, lo que tú tienes que lograr es que el público se enamore con tu tema, que es otra cosa. Aquí no es para pavonearte, no es el lugar para pavonearse, es para acercar tu tema a otro público, porque tú físico vas a ir después a la conferencia de un filósofo y si te hace lo mismo, tú no vas a entender nada del filósofo. Porque todos al final somos públicos. Tú puedes ser premio Nobel sobre el tacto y haber descubierto todo eso, pero lo pones frente a un antropólogo y está perdido. No sé si me... Entonces, ese es el ejercicio. O sea, un puerto donde la gente realmente pueda convivir, finalmente, como hacer el intercambio de ideas, como... Y no quedarte en tu pedestal, como yo soy un ser superior, tengo el Nobel, entonces ustedes tienen la obligación de entenderme. No. Las ideas también, en el fondo, como un territorio común. Pero lógico, claro. Oye, quiero, hablando como de territorios, me gustaría saber como por qué saltaron a Antofagasta después de la tercera versión, porque parten en el 2011 en Valparaíso y el 2014 surge Antofagasta. ¿Por qué enfocarlo específicamente en la ciencia a pesar de que tenían como idea de no ponerse en ninguna etiqueta? ¿Y por qué fueron Pantofa? Porque me di cuenta que nosotros no teníamos la capacidad de tener un equipo fijo con un solo festival. Es imposible mantener un equipo, entonces quería decir todos los años partir foja cero, lo que era muy desgastante proyectar ese tipo de trabajo. Nosotros trabajamos desde mi casa, o sea, al principio no era... éramos 2 personas para el primer festival, o sea... ¡Oh, qué locura! ¡Qué locura! Ya, entonces a un cierto punto dije, no, esto no, así no, necesitamos una tercera, después una cuarta, y me di cuenta que yo no podía mantener financiar 12 meses de sueldo con un festival, no hay presupuesto que aguante eso. Entonces dije, necesitamos un segundo festival, y en eso aparece escondida BHP y me dice, nos encantaría que hagan un festival en Antofagasta. Y yo dije, perfecto, o sea, descentralización, hablemos de descentralización, eso es descentralización, eso es pura y dura, y le dije, pero la verdad es que no podemos hacer un festival de humanidades, de literatura, de historia, de filosofía en Antofagasta, porque es otro territorio y uno tiene que armonizar lo que está haciendo. Para eso fue escogido porque íbamos a hablar de creatividad y procesos creativos, pero Antofagasta es ciencia. Sí, pues tiene otros requerimientos, población. Y la población vive de la astronomía, de la minería, de las ciencias de la tierra, de la biología marina, de la arqueología, ¿me entiendes? O sea, esos son los temas de Antofagasta. Entonces yo había estado en un festival en Bergamo Scienza, Bergamo, que es al lado de Milán, y hacían este Bergamo Scienza que ya tiene como 30 años, que es un festival precioso en Bergamo, y conocí a su director y todo eso, hablé con ellos, entonces me dijo, oye, yo te ayudo, te puedo dar el dato del Nobel, de el otro. Buenísimo, qué gran contrabando de información, me encanta. Y ese es simpático, no, ese no lo invité, ese es un cacho, este te vuela en económica, este te va a pedir business, no sé qué, viaja con la señora, así que sáltatelo. Me encanta saber esto, porque en el fondo el proceso de seleccionar también tiene que ser humano, como no puede ser solamente una cosa técnica de cómo se cumplieron las cosas. No, mejor, es súper encantador con el público y contesta preguntas, entonces como ese pequeño conocimiento que es muy valioso. Entonces así partimos, me acuerdo, con una conferencia de Juan Luis Arzuaga, que es el de Atapuerca, el gran director, el arqueólogo, o sea, más importante de España, y en Antofagasta, y yo les dije, bueno, ahí yo les propongo hacer un festival de ciencia. Yo no entiendo nada de ciencia, pero se hacen festivales. Pero se hacen festivales y hago un consejo asesor con los mejores científicos de Chile, con los grandes nombres de Chile. Y invité ahí todos lo encontraron una idea loca, de patio, pero... Ya te lo habían dicho en la primera versión del Festival de Valparaíso. Pero ya como había funcionado Valparaíso, dijeron, bueno, en Antofagasta, ya, vamos, y así partimos. Qué locura. Y qué bueno que pudiste detectar desde antes que en el fondo inocular estas ideas necesitaban un territorio que les fuera fértil al tipo de ideas también. Porque claro. En el fondo... Pero qué cosa...
descubriste que eran más importantes a la hora de emplazarte en el terreno? Como, ¿qué fueron descubriendo? Porque ya intuyeron que era la ciencia. Son públicos nada que ver. El público de Valparaíso, yo al principio traté de hacer actividades familiares o de niños derechamente y muy poco interés. O sea, como que sí, está bien, funcionaban, pero no era el foco. En Antofagasta la familia es muy importante y le dan mucha importancia a la educación. Por lo tanto, nosotros empezamos a más que la ciencia, está bien escucharla, pero también está bien, es entretenida verla, hacer cosas, experimentar cosas. Entonces empezamos a hacer pequeñas como talleres, stand con algunas instituciones y fue creciendo y ya tenemos una feria científica de 5.000 metros cuadrados donde invitamos a todas las universidades, a los milenios, núcleos, los fondos y estos, los otros, y hacen cada uno de astronomía, el otro de neurociencia y te miden así los circuitos eléctricos, otro muestran el fondo marino, otro, en fin, cada uno hace su experiencia, entonces es muy entretenido porque es muy diverso, los niños lo pasan increíble. Lo hacemos 4 días, jueves y viernes. Este año, de los 80 colegios que hay en Antofagasta, la ciudad más cercana, no sé, Calama está a 3 horas. Bueno, igual llegan buses de Calama. Participaron 57 colegios, o sea, toda la ciudad participó. No sé si o sea, no podía caminar a un cierto punto. Tienes esta feria con todo esto stand y después tienes salas donde están pasando conferencias y salas de talleres. O sea, en el fondo es otra cosa. Y en el caso de Valparaíso, como no hay tanta participación... Es para adultos. ¿Es para adultos? O sea, es para gente de los 14, 15 años. Muchos padres van con los hijos, por ejemplo, pero con hijos grandes. Eso es el típico, es un excelente panorama para ir con adolescentes que no quiero estar contigo, que te odio y no te soporto. Quiero ir a Valparaíso a Puerto de así. Claro, y tomamos un café y paseamos y la ciudad es cool. Y en la noche podéis salir. Exacto. Oye, me gustaría saber también cómo van articulando ese entramado de colaboraciones, porque también, aparte, entiendo que están en Antofagasta, en Valparaíso, pero también han hecho cosas en Biobío. ¿Cómo empiezan a buscar? ¿Cuál es el proceso de búsqueda de contrapartes para vincularse a Puerto Ideas y para articular tanto a las audiencias como a los invitados? Biobío lo hicimos 3 años, Concepción Talcahuano, y lo cerramos, porque en realidad 2 festivales al año es suficiente, entonces no daba la máquina para hacer 3 festivales, o sea, creo que es una ciudad muy interesante, muy ideal para poder hacer festivales, pero nosotros estamos en Valparaíso, Antofagasta y no tenemos hay que conectarse con los territorios y eso es un trabajo que requiere tiempo y trabajo. Claro, justamente eso es lo que te pregunto. Entre esos espacios, porque la quinta región no tiene nada que ver con la región de Antofagasta, entonces no nos da para otra más, digamos. Entonces decidimos que... Yo estaba muy obsesionada con hacer un festival sobre los océanos, porque encuentro que en Chile el tema del mar y el océano es como entre que no conocemos, no lo entendemos y no lo hablamos tampoco. Entonces yo encontraba que... Entonces por eso que lo hicimos ahí, pero no, a mí no me da. No. Entonces ahí sí no los transformaríamos en una fábrica, claro, que es lo que no queremos ser. Pero vuelvo sobre la pregunta, en el fondo como... ¿Cuáles son sus procedimientos para establecer los vínculos territoriales donde se instalan? Como hacen un mapeo en una primera instancia, hablan a nivel de gobernación. ¿Cómo llegan a decir como, ya, es aquí? Sabiendo que ya van a estar en Valparaíso y en Antofagasta, pero en el fondo, ¿cómo levantan territorialmente sus conexiones con ese mismo espacio donde se emplazan? Sí, eso fue orgánico. Como yo te insisto, aquí no vimos... yo no vi lo que estaba haciendo, por lo tanto lo fui haciendo. Yo dije, Valparaíso hay 4 universidades, fui a las 4 universidades. Hay tantas salas, fui a todas las salas. Yo presenté el proyecto a Pedro, Juan y Diego. Pero en el fondo es gestión dura. Así como... Dura. Yo fui y me senté y me miraban y me dijeron, está loca de patio. Y los que encontraron que está loca, pero igual podría ser, al final siguen siendo mis socios. Por ejemplo, yo fui a la Universidad del Paraíso y yo con la Universidad del Paraíso tengo una relación
preciosa, hacemos un montón de cosas, me ayudan muchísimo. Yo probablemente no hubiera sido capaz de hacer el primer año el festival sin la ayuda de la Universidad de Valparaíso, y hasta el día de hoy yo cualquier cosa lo converso con la universidad, y ya, ahora vamos a hacer, por ejemplo, un taller en arquitectura, nos van a ayudar a hacer escenario. Entonces, sus alumnos se desafían a pensar un escenario, pero no solamente tienen que hacerlo y tiene que funcionar ese escenario, porque es el escenario con que se inaugura o que va a estar en todas las charlas, ¿me entiendes? Entonces, es un taller que es muy útil para los alumnos, y a mí me resuelve el problema de que qué hago en el escenario. No sé explicarte, se genera una alianza profunda. Hay sinergias. Total. Hacemos 4 cátedras al año también, estamos constantemente, porque la idea es poder no estar solamente, no ser un evento, digamos, sino que tener una permanencia en el territorio. Y así, ahora estamos trabajando muy bien con la Municipalidad de Valparaíso. La verdad es que la Camila Nieto es una gran alcaldesa que quiere mucho Valparaíso, que está realmente trabajando para ir aportando soluciones concretas a las múltiples problemas que tiene la ciudad. Así que muy bien, y con las locaciones, con el Parque Cultural, con la Aula Magna, con el Duoc, que tienen esta ratonera, como este edificio Cauciño, sí, donde ellos hicieron una recuperación del espacio magnífica, y ahí tienen el Duoc UC de Valparaíso. En fin, y después nosotros, que no se cuenta mucho, hacemos el festival, y a nuestros invitados les pedimos que hagan actividades educativas. Entonces, hacemos algunas, por ejemplo, el viernes en la mañana van a ir a escuchar una conferencia de diferentes establecimientos educacionales, públicos, privados y subvencionados. Entonces se mezclan y van a llenar la aula magna, que son 650 butacas, digamos. A otros vamos a las escuelas, vamos a los liceos, llevamos les mandamos los libros antes para que se preparen y entonces estén como atentos a esa actividad. A otros vamos a hacer tipo club de lectura. En fin, hay formatos café filosóficos, hacemos como una diversidad pero eso no lo contamos mucho porque esa es la forma en que nos vinculamos, digamos, y que nos importa, ¿no? Es quizás lo que más nos motiva hoy día, es la pata educativa, pero no la comunicamos porque en fondo no es abierta a público, es para los alumnos, digamos. Entonces no tiene mucho sentido estar contando, ay, mira lo bonito que hacemos nosotros, no tiene como... Mira, qué interesante pensar que festivales de ideas tienen en el fondo un componente tan no teórico, sino que como aplicado de tengo que ir al lugar y como golpear una puerta, porque uno imagina que en el fondo esto es como, o podría imaginarse desde afuera, las personas que no estén vinculadas a la gestión cultural podrán tener esta idea de que es como una lista de contenidos que se va llenando, cuando en realidad se trata mucho más de una gestión vinculada con los espacios. Mientras me comentabas, por ejemplo, tiene 650 butacas, así de en terreno estás. Como... el parque tiene 307. Claro, como así de específico se vuelve, y lo necesario que es que en el fondo aterrice como orgánicamente en los mismos espacios. Y de esta idea de que el festival se va pensando también en medida en cómo se construye, me gustaría que pensáramos ahora y habláramos de los procesos creativos vinculados a aquello que deja el festival. Así como mencionabas los programas educativos, también el festival genera un montón de contenidos, tienen una mediateca bastante extensa, hay hartas charlas. ¿Cómo están gestionando ese procedimiento? Sobre todo considerando que estamos en un ecosistema de ideas, donde hay muchos contenidos, donde hay muchas cosas. Entonces, ¿qué están haciendo con las ideas que se encuentran y se comercian en este puerto? No todo lo que quisiéramos. Parto con una crítica con un ahí. Disclaimer. Sí, no. Lo que pasa es que son otros equipos y otras energías y como tú bien sabrás, los recursos son siempre muy limitados y por lo tanto hay que hacer un poco de magia. Hacemos mucho alianza para bajar los costos, pero igual no nos da mucho. Nosotros, en el primer festival, el primer invitado que hizo la conferencia inaugural fue Alfredo Yar, que hizo una conferencia magnífica, y ahí llegó 800 personas y se quedaron 500 afuera. Ahí supimos, en fondo, qué público había.
ahí nos quedó claro que por público Chile no se queda. Y él me dijo, tú tienes, me lo dijo antes, me dijo, tú tienes que grabar todo. Le dije, yo no tengo un peso para grabar. Me dijo, mira, aunque sea la cámara de tu casa, la poní, y aunque sea un registro así miserable, pero tienes que grabar todo y tienes que aprender para el próximo año. Ay, todo eso. Y bueno, es Alfredo Yar que te dice eso, entonces... Lo escucharé. Obvio. Obbedisco se dice en italiano, porque Garibaldi dijo eso. Entonces, obbedisco, ya. Entonces, para allá vamos. Y grabamos, son pésimas. De hecho, contratamos una persona, medio que nos engañó, también nos ha pasado esas cosas como que... Ocurre en toda empresa humana. Y nos entregó muy poco material y todo eso. Qué pena, porque es la versión histórica, ¿o no? Como qué dolor. Terrible. No, fue un disgusto enorme, porque encima dijimos, ya vamos a gastar una cierta plata en contratar a alguien que haga un registro. Y bueno, pero yo tampoco sabía pedirlo, porque no entendía técnicamente lo que estaba buscando, digamos, en qué soporte me lo tenían que entregar, 1, 2, 3 cámaras, esas cosas yo no sabía. Y al año siguiente, bueno, nosotros tenemos una mediateca que está disponible al público, está en nuestra página puertaideas.cl. De muchas de esas conferencias los últimos años hemos ido transformándolas en podcast, porque finalmente ver a alguien sentado es más fácil escucharlo y listo, porque hay algunas conferencias que no se pueden hacer podcast porque se basan mucho en lo que es el apoyo visual. En el apoyo visual. Entonces, por ejemplo, en Antofagasta es más difícil, porque generalmente los científicos tienen apoyo visual, entonces no resulta tan fácil, digamos, tan obvio. Y tratamos de sacar extractos y de recuperar material, pero debiéramos tener un equipo que se dedique a eso, y no hemos logrado esos recursos para trabajar. Entonces hemos hecho algunas publicaciones, nosotros trabajamos también todos los años, publicamos libros, hacemos una encuesta de caracterización de audiencia con la Universidad de Valparaíso para Valparaíso, con Antofagasta, con la Católica de Santiago. O sea, tenemos una serie de herramientas para poder trabajar, pero obviamente debiéramos crecer en equipo para poder hacer un mejor uso de todo eso que te comento, porque ideas también sobran en el festival. Claro, y cómo ir como transmitiéndolas y compartiéndolas a lo largo de todo el año, hacemos, pero lo hace el equipo que está funcionando, el periodista, pero claro... siempre queda algo fuera. Sí. Yo creo que podríamos hacer más. Lo tenemos súper claro, pero bueno, es pendiente. Estamos llenos de pendientes. Sin duda, igual de todas maneras, ya hacen un gran trabajo registrando todas las conferencias. Yo estuve revisando varias para la entrevista aquí y es un formato que claramente ha ido evolucionando muy orgánicamente como cómo evoluciona el festival, es decir, cómo va incorporando las estéticas de los años a años, pero ya se ve que ha ido surgiendo un lenguaje más maduro al respecto. Hicimos una ficha, ha sido, por ejemplo, eso fue un trabajo enorme que se hace, y ahora hay una universidad que se interesó para mantenerlas y unas fichas pedagógicas, porque siempre nos interesa esa patita, ¿no? Entonces, tú eres un profesor y en el curso de cuarto básico tienes que hablar de, no sé, las ballenas, ¿ya? Y nosotros tenemos una conferencia increíble de una persona especialista en ballenas, y me hace una conferencia muy simpática que logra llevar a un nivel muy amigable un conocimiento sobre las ballenas. Entonces, el profesor se encuentra frente a eso, entonces tiene esta ficha pedagógica, y entonces le decimos, mira, del minuto tanto al minuto tanto, estas son las frases, estas son las preguntas que podrías hacer, ¿me entiendes? Está todo, está en nuestra página web. Entonces, es un material pedagógico que lo hemos hecho circular, también ahí podríamos hacer más, pero hay que capacitar a los profesores, en fin, esto. Hicimos videos de capacitación. Todo. Me encanta que tu vela siempre está hinchada de viento, porque en el fondo como quiero hacer más. Claro, entonces estamos en esas cosas, y algunas cosas están avanzando, por ejemplo estas fichas pedagógicas, que las encuentro muy interesantes porque
porque a veces un profesor no tiene por qué tener el lenguaje o es bueno que otra voz les hable de un tema, digamos, pero tiene que ser la voz autorizada, la buena voz y todo eso. Entonces le decimos, mira, y nosotros lo relacionamos con la malla curricular de cada curso. Entonces a quinto básico le decimos, mira, estos videos te pueden interesar, a sexto básico, esto en estas materias te pueden servir para esto, ¿me entiendes? O sea, se hizo esa pega, esa es una pega de meterse adentro de los contenidos a fondo, ¿me entiendes? Entonces hay mucho hecho y se puede seguir visibilizando más, vinculando más, involucrando más profesores, en fin. Qué interesante, porque en el fondo las ideas no están en este espacio etéreo, ya sea de ciencia, humanidades, en ambas versiones, no, están en un espacio muy emplazado, como es conocimiento situado, por así decirlo. Sí, y queremos que se aproveche, digamos, no solo que sea como una cosa así como que está ahí y listo. Oye, ya llegando al cierre del programa, me gustaría que me comentaras un poquito qué están pensando como para continuar avanzando, continuar esta navegación del puerto de ideas. ¿Cómo se están proyectando? ¿Siguen con ganas? Cuéntame un poquito más, ¿cuáles son las nuevas ideas, las cosas que se están barajando? Lo que puedas spoilearnos. No, sí, es que es una reflexión que está en proceso. Nosotros... después del estallido que tuvimos que cancelar un festival, fue muy como... y después venía el festival esto fue en noviembre, a fines de octubre cancelamos Valparaíso, que fue como un poco traumático, aparte por todo lo que estaba pasando, pero también porque desarmar algo que habías construido durante un año es como... ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? Y por lo urgente que además se necesitaban espacios de reflexión, es decir, como cancelar un festival de ideas en ese contexto. Era lo más inoportuno, pero era inviable hacerlo, o sea, claro. No se podía hacer. Era correr peligros que no podíamos asumir. Nosotros igual tenemos seguro, contratamos seguro por los festivales, pero ya eso era mucho. Después preparamos entonces con grande energía el Festival de Antofagasta, lo lanzamos y llegó el COVID. No. Nosotros la primera semana de marzo el peor año presentamos el festival y el 16 de marzo nos encerramos. Se canceló. Entonces ahí como que nos reinventamos muy rápido. Fuimos de los primeros online. Vamos online y fue así como increíble. Nosotros íbamos a cumplir ese año, ese 2020, 10 años de Puerto Idea. Entonces habíamos hecho un libro, lo lanzamos online, en fin, hicimos todo online y fue todo eso. Y después hubo que recuperar los públicos. Entonces hicimos un festival online, después al año siguiente lo hicimos híbrido. Entonces había un poco de público, pero con la distancia social, con mascarilla, las fotos son espantosas. Pero hay muchos invitados que participaron, muchos online, muchos presenciales también. Logramos vino Colptoy, o sea, a ese nivel, o sea, gente impactante, ¿me entiendes? Y había 60 personas en la sala. Después se conectaron un montón por internet, pero la gente no iba a los lugares. Entonces, después de eso ha sido reconstruir público. Ya, yo diría que ya los últimos 2 años el público se ha recuperado, pero fue todo un proceso. Entonces, ahora como que estamos de nuevo como ya tranquilos en esto. Y la idea es no seguir siendo más de lo mismo. ¿Ya? Que ese es un poco como muere todo bonito proyecto y como nos convertimos. El Festival de Antofagasta ha mutado el ser un festival de conferencia a ser una feria científica con conferencias y con talleres. Entonces ese proceso se hizo y se transformó ese festival y está bien ahora ahí como está. Eso es lo que la comunidad quiere, vibra con eso, lo disfruta, llegan todos, realmente es bien espectacular. Y el de Valparaíso tenemos que también llevarlo a ese espacio. Entonces estamos explorando cosas. Vamos a ver cómo funciona este año. Vamos a ver. En el fondo, la gran apuesta del proceso creativo es mantenerse dinámicos. Dinámicos, sí. Y no quedarse como en... Odio como el casillero. Así. Como, hemos hecho esto siempre así. Claro, eso es lo primero que yo le digo a alguien que llega a trabajar acá. Mira, me da lo mismo como lo hicimos el año pasado. ¿Cómo lo podríamos hacer este año? Olvídate de lo que pasó en el pasado, porque eso ya fue. Ahora estamos en otro ciclo, todo va rápido, todo cambia, todo. O sea, ¿cómo integramos, por ejemplo, la inteligencia artificial a nuestro trabajo, por ejemplo? No lo hemos hecho.
ahí tenemos un desafío, pero ahora lo vamos a hacer. Post-festival nos vamos a meter con eso. Y hay que repensarse. Yo creo mucho que uno no tiene que quedarse enamorado de las propias cosas. Bueno, nosotros aquí desde el Caldo de Cultivo y también desde el Centro Cultural de España les deseamos toda la buena aventura en todas esas nuevas empresas y desafíos que se estén planteando. Te agradezco mucho que nos hayas abierto un poquito los procesos creativos del festival, porque uno, claro, siempre suele hablar de la programación, pero no tanto de cómo se fraguan estas iniciativas, y que sin duda ustedes han dejado una huella como indeleble en la escena cultural chilena. Yo he sido asistente del festival en muchas oportunidades, así que te agradezco mucho que nos cuentes básicamente cómo se levanta cómo se fabrica este gran puerto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar sobre este tema que a mí me apasiona, pero... Claramente se nota y es algo que también se agradece muchísimo. Así que para todos, normalmente no hacemos estas menciones, pero les recordamos que el festival se va a realizar ahora en los primeros días de noviembre y que toda la programación la pueden encontrar en la página web de... Sí, es el 7, 8 y 9 de noviembre, el fin de semana antes de las elecciones. Todo basando para cambiar completamente tema y liberarse de todo el resto. Están todos invitados a Valparaíso. La programación está en puertodeideas.cl. Exactamente. Así que hora de ponerse a pensar, hora de conectar y hora también de descubrir nuevas líneas de pensamiento. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.